¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente es sabio extender la mano a todos los que la piden? Vivimos con la idea de que ser bondadosos implica decir que sí a cada necesidad, que la fe se demuestra dando sin medida. Pero, ¿y si esa visión está incompleta? La palabra de Dios no solo nos impulsa a ser generosos, también nos invita a desarrollar discernimiento, a entender que no toda ayuda es ayuda verdadera. En Proverbios capítulo 14, versículo 7, leemos una advertencia poderosa. Apártate de la presencia del necio, porque en sus labios no hallarás conocimiento. Este no es solo un consejo de prudencia, sino una revelación profunda sobre el tipo de personas que pueden alejarnos del propósito divino para nuestras vidas. Este principio nos lleva a una reflexión importante. Ser compasivos no significa ser ingenuos. Hay individuos cuya influencia no solo drena nuestra energía, sino que también puede contaminar nuestro juicio, debilitando nuestra conexión con Dios. Hoy vamos a profundizar en un tema que pocos se atreven a abordar. ¿A quiénes no deberíamos ayudar según las Escrituras? A lo largo de este video descubrirás 8 perfiles que la Biblia señala como peligrosos para nuestra alma y nuestros recursos. Conocerlos no solo te dará claridad para actuar con sabiduría, sino que también te protegerá de caer en trampas emocionales que desgastan tu fe y tu paz interior. ¿Estás preparado para abrir los ojos y ver más allá de las apariencias? Porque sí, ser generoso es una virtud preciosa ante los ojos de Dios. Refleja su carácter y su amor infinito. Pero también es cierto que no toda solicitud de ayuda proviene de una intención honesta. En muchos pasajes, la Biblia revela que hay personas que, lejos de buscar restauración, están decididas a manipular la bondad ajena para su propio beneficio. Personas que no buscan luz, sino aprovecharse de quienes brillan. Y si no estamos atentos, podemos terminar alimentando lo que Dios quiere sanar o incluso cortar de raíz. Es fundamental entender que actuar con misericordia no es lo mismo que actuar sin criterio. El propio Jesús, el ejemplo supremo de amor y compasión, nunca permitió que su corazón fuera gobernado por la manipulación de otros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, encontramos una instrucción tan contundente como sorprendente. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. Esta declaración nos confronta con una verdad incómoda. No todos están listos para recibir lo sagrado que llevamos dentro. Hay quienes rechazarán esa ayuda y, peor aún, la usarán en nuestra contra. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Este llamado no tiene nada que ver con despreciar a otros. Al contrario, se trata de proteger lo que Dios ha depositado en nosotros, porque el amor verdadero no se deja chantajear. El amor verdadero sabe poner límites. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿cómo diferenciar entre una persona genuinamente necesitada y alguien que solo busca aprovecharse? La respuesta, como siempre, se encuentra en las Escrituras. Uno de los relatos más ilustrativos en este sentido es la historia de Sansón y Dalila. Dalila no era una mujer interesada en el bienestar de Sansón. Su cercanía estaba motivada por un plan oculto, una misión encubierta para traicionarlo. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 15, leemos una escena cargada de manipulación emocional. Dalila le dice: ¿cómo puedes decirme te amo si tu corazón no está conmigo? Esa frase tan aparentemente inocente escondía una intención destructiva. Usaba el lenguaje del afecto para someterlo emocionalmente, hasta conseguir lo que buscaba, su secreto más preciado. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases similares? Si de verdad me quisieras, harías esto por mí. Si fueras una buena persona, no me dirías que no. En la superficie parecen súplicas, pero en el fondo son estrategias de manipulación. Y si no estamos firmes en nuestra identidad y en la verdad de Dios, podríamos terminar cediendo por culpa, no por amor. Lo más alarmante es que estas manipulaciones no siempre son tan evidentes. A menudo se presentan bajo una apariencia de necesidad sincera. En el libro de los Hechos, capítulo 5, vemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos fingieron una generosidad que no era real. Querían ser vistos como personas piadosas, pero al mismo tiempo ocultaban parte de la verdad. Su objetivo no era ayudar, sino recibir reconocimiento sin compromiso. Pedro, lleno del Espíritu Santo, los confronta con firmeza. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Esta historia nos muestra que no todas las ofrendas son puras, ni todas las necesidades son auténticas. A veces, detrás de una sonrisa amable, hay una intención egoísta,
Y ese es justamente el terreno donde el enemigo opera, en la confusión. Personas con una agenda oculta que saben cómo activar nuestra compasión, pero solo para usarnos como herramientas de su propio beneficio. Estas personas saben identificar a quienes tienen el corazón sensible y los convierten en marionetas de sus intereses. El adversario no siempre ataca de forma directa. Muchas veces sus estrategias más efectivas son aquellas que disfrazan la manipulación como necesidad legítima. Por eso debemos observar cuidadosamente el ejemplo de Jesús. Él nunca rechazó a los necesitados, pero tampoco permitía que los usaran. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, después de multiplicar los panes y los peces para una multitud hambrienta, Jesús les dice algo revelador. Me buscáis, no porque visteis señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Él percibía que lo seguían no por fe, sino por conveniencia. Reconocía que no todos los que se acercaban lo hacían con un corazón genuino. En nuestra vida cotidiana también enfrentamos personas que aparecen solo cuando tienen un problema, pero se desvanecen cuando ya han recibido lo que querían. Amigos, familiares, conocidos, que se muestran cercanos en tiempos de crisis, pero desaparecen tan pronto como sus intereses han sido satisfechos. Y cuando vuelven, no lo hacen con gratitud, sino con nuevas exigencias. Este tipo de relación no está basada en el amor mutuo, sino en la utilidad que representamos para ellos. ¿Alguna vez has sentido que ayudar a alguien terminó drenando tu energía, consumiendo tu paz y dejándote con una sensación amarga? Aunque la Biblia nos anima a ser generosos y compasivos, también nos instruye a usar la sabiduría como filtro. No todo el que extiende la mano lo hace con una intención pura. En Proverbios capítulo 22, versículo 3, se nos dice: el sabio ve el peligro y se aparta, pero el ingenuo sigue adelante y paga las consecuencias. Esta advertencia no es una exageración. Es una brújula que nos protege de caer en trampas emocionales disfrazadas de necesidad. Hay personas que, en lugar de recibir ayuda con gratitud, comienzan a exigir más, como si tuvieran derecho absoluto sobre tu tiempo, tus recursos e incluso tu corazón. Y cuando decides establecer un límite, cuando te atreves a decir que no, rápidamente te tildan de egoísta, de insensible, incluso de mal cristiano. ¿Pero sabías que Dios mismo también pone límites? En el libro del Génesis, cuando Adán y Eva eligieron desobedecer, Dios, aun amándolos profundamente, no permitió que permanecieran en el Edén. Los confrontó con las consecuencias de sus actos, porque el amor verdadero no es permisivo. También corrige, también educa. Cuando damos sin medida ni reflexión, no estamos siendo buenos, estamos siendo vulnerables. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que cada persona debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por presión externa, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué nos enseña esto? Que la ayuda genuina no puede ser arrancada a la fuerza ni manipulada con culpa. Tiene que nacer de un corazón libre y guiado por el Espíritu de Dios. Pero seamos honestos, decir que no es fácil. Nos enfrentamos a una sociedad que exalta la disponibilidad total, que asocia la bondad con la entrega absoluta y que nos castiga con culpa cuando ponemos límites. Y sin embargo Jesús, sí, el mismo Jesús que multiplicaba panes y sanaba a los enfermos, también supo decir basta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando la gente de su ciudad natal quiso obligarlo a hacer milagros para su beneficio personal, Jesús no se dejó manipular. Les habló con la verdad, y ellos, enfurecidos, intentaron echarlo del lugar. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por establecer límites, ¿por qué pensamos que nosotros debemos complacer siempre? En nuestro caminar encontraremos muchos rostros conocidos, personas que se acercan con palabras dulces, con lágrimas sinceras, con promesas de que esta será la última vez. Pero detrás de esa necesidad puede esconderse un patrón de abuso emocional. La Biblia nos enseña que amar no es permitir que nos utilicen. Amar también es confrontar con la verdad. Es proteger nuestro corazón para no ser esclavos del chantaje emocional. Proverbios capítulo 19, versículo 19 nos ofrece otra advertencia crucial. El hombre iracundo sufrirá el castigo, y si lo libras, volverás a hacerlo. ¿Qué significa esto? Que cuando intervenimos para rescatar a alguien que no está dispuesto a cambiar, no estamos resolviendo el problema. Solo estamos reiniciando el ciclo. Hay ayudas que no sanan. Solo alimentan la conducta destructiva de quien no quiere transformarse.
Por eso, antes de extender la mano, debemos detenernos, cerrar los ojos y buscar dirección. Preguntarle a Dios, ¿esta ayuda viene de ti, Señor? ¿O es una trampa disfrazada de compasión? La palabra nos instruye a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Eso implica actuar con amor, pero también con discernimiento. No todo acto de generosidad es virtuoso. A veces dar sin sabiduría es simplemente una manera de validar la irresponsabilidad ajena. Nuestra tarea no es salvar al mundo entero, ni cargar sobre nuestros hombros los errores de quienes no quieren escuchar corrección. Somos llamados a reflejar la sabiduría divina. Y eso también implica aprender a decir no cuando es necesario. No por dureza, sino por fidelidad a la verdad. En este mundo hay muchas personas que rechazan la corrección, que desprecian la sabiduría y prefieren caminar por senderos de autoengaño. Intentar ayudarlas cuando no quieren ser ayudadas puede terminar contaminando nuestro propio corazón. En Proverbios 14, versículo 7, se nos dice: «Aléjate de la presencia del necio, porque no hallarás palabras sabias en su boca». Este consejo no es una sugerencia ligera, es una advertencia firme. Hay quienes no buscan dirección, sino validación para seguir haciendo lo incorrecto. Jesús mismo vivió esto al tratar con los fariseos. Ellos tenían el privilegio de escuchar la verdad de los labios del Mesías, pero endurecieron sus corazones. No querían ser transformados, querían tener razón. Y en Mateo capítulo 23, Jesús los confronta con una verdad punzante. Son como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Se ven justos ante los hombres, pero su interior está lleno de hipocresía y maldad. ¿Te das cuenta? Incluso la verdad más pura puede ser rechazada por corazones obstinados. Por eso, nuestra compasión debe estar guiada por el discernimiento. Porque ayudar a quien desprecia la sabiduría no solo es inútil, puede ser peligroso. Dios, en su infinita sabiduría, no solo nos anima a extender la mano a quienes lo necesitan, sino que también nos instruye a actuar con prudencia al hacerlo. No se trata simplemente de dar, sino de saber a quién, cuándo y por qué. El libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 3, nos enseña algo crucial. El sabio ve el peligro y se aparta, pero el ingenuo sigue adelante y sufre las consecuencias. Esta advertencia no es un detalle menor, sino una guía para quienes desean ayudar sin terminar destruidos en el proceso. Hay personas que al recibir ayuda no responden con gratitud. Al contrario, sienten que tienen derecho a nuestra atención, a nuestros recursos e incluso a nuestras emociones. Y cuando intentamos poner un límite, lo toman como una ofensa personal. Nos acusan de ser insensibles, de no actuar como buenos, creyentes, o incluso nos hacen sentir culpables por tener que decir no. Pero si miramos detenidamente la historia sagrada, veremos que incluso Dios, quien es amor puro, también estableció límites firmes. Después de que Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén, Dios, en lugar de permitir que permanecieran en ese lugar sagrado, los expulsó. Y no fue porque dejara de amarlos, sino porque el amor auténtico no puede existir sin corrección ni responsabilidad. El verdadero amor disciplina, corrige y establece consecuencias claras cuando se cruzan ciertos límites. Si el Creador mismo actúa con ese equilibrio entre compasión y justicia, ¿por qué nosotros deberíamos ignorarlo? Cuando ofrecemos ayuda sin un mínimo de discernimiento, no estamos demostrando amor verdadero. En realidad, estamos cediendo a una debilidad emocional que puede perjudicar tanto al otro como a nosotros mismos. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios que cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este principio revela que el acto de dar debe nacer de una convicción interna, no de una presión externa o de un juego emocional que busca manipular nuestra conciencia. Muchas veces nos sentimos atrapados. La culpa nos persigue, la expectativa social nos aplasta y el miedo a ser juzgados nos paraliza. Vivimos en una cultura que romantiza la idea de estar siempre disponibles, de nunca rechazar una petición. Pero esa actitud puede llevarnos a la extenuación emocional y espiritual. Lo cierto es que ni siquiera Jesús se dejó manipular por las multitudes o por quienes lo rodeaban con intenciones ocultas. En una ocasión, cuando regresó a Nazaret, la gente que lo conocía desde pequeño esperaba que realizara milagros solo para satisfacer sus deseos. Pero en lugar de cumplir sus expectativas, Jesús les habló con franqueza, señalando la dureza de sus corazones. ¿Cuál fue la reacción de ellos?
Intentaron sacarlo a la fuerza de la ciudad. Si el mismo Hijo de Dios enfrentó rechazo por negarse a ser manipulado, ¿por qué nosotros pensamos que debemos complacer siempre a todos? A lo largo de nuestra vida cruzaremos caminos con personas que se parecen a Dalila, que usan palabras dulces para enredarnos, a Ananías y Zafira, que disfrazan su interés propio de generosidad, o a la multitud que solo seguía a Jesús por el pan y los peces. Vendrán con súplicas emocionadas, con promesas de cambio, asegurándonos que esta vez será diferente. Pero el tiempo revela la verdad. Y la verdad es que ayudar no significa permitir que se aprovechen de nosotros. La Biblia nos invita a practicar un amor que no se deja engañar. Un amor que sabe cuándo extender la mano y cuándo retirarla. En Proverbios 19, versículo 19, encontramos otra advertencia valiosa. El que tiene un temperamento iracundo cargará con las consecuencias. Si lo libras una vez, tendrás que volver a hacerlo. Esto nos muestra que al rescatar a alguien repetidamente sin que haya un cambio real en su conducta, no lo estamos ayudando, lo estamos hundiendo más. Por eso, cada vez que se presente la oportunidad de ayudar, es esencial hacer una pausa, detenernos, orar y preguntarle a Dios si estamos frente a una situación donde nuestra ayuda puede traer luz, o si por el contrario, estamos cayendo en una trampa disfrazada de necesidad. Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 16, dijo: «Sean astutos como serpientes, pero inocentes como palomas». Esa dualidad es clave. Tener compasión sin perder la claridad. Actuar con bondad no significa actuar sin juicio. Ser generoso no es lo mismo que ser imprudente. Debemos recordar que somos administradores de lo que Dios nos ha confiado, y eso incluye nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestras emociones. No tenemos la responsabilidad de salvar a todo el mundo. Nuestra misión no es cargar con los errores de quienes no quieren cambiar. Es vivir con sabiduría, reflejando el carácter de Dios incluso cuando decimos no. El mundo está lleno de personas que rechazan la corrección, que desprecian el consejo y se aferran tercamente a caminos equivocados. Y la Biblia nos advierte claramente: insistir en ayudar a quien desprecia la sabiduría no solo es inútil, es peligroso. En Proverbios 14, versículo 7, se nos aconseja: aléjate de los necios, porque en sus palabras no encontrarás sabiduría. Esta no es una sugerencia superficial, es una alerta urgente. Hay quienes cuando reciben instrucción no solo la ignoran, se burlan de ella. Jesús lo vivió con los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo. Aunque tenían el privilegio de escuchar la verdad directamente de sus labios, endurecieron sus corazones, se aferraron a sus apariencias externas y rechazaron el mensaje del reino. En una de sus confrontaciones más duras, registrada en Mateo capítulo 23, Jesús les dijo sin rodeos: «Ustedes parecen sepulcros blanqueados. Por fuera lucen impecables, pero por dentro están llenos de huesos y de todo tipo de impureza». Esta descripción no solo habla de ellos, sino de todos aquellos que fingen rectitud mientras su corazón permanece lejos de Dios. Hay personas que a pesar de todas las advertencias deciden seguir caminos de terquedad. Y llegará un momento, tarde o temprano, en el que Dios ya no intervendrá. Él respetará su decisión y permitirá que vivan las consecuencias de sus propias elecciones. Por más que deseemos ayudarlas, no podemos obligarlas a cambiar. No todos están preparados para recibir una mano extendida. No todos valoran una palabra de corrección. Y no todos tienen la intención genuina de transformar su vida. Las Escrituras nos muestran que insistir en salvar a alguien que ha decidido rechazar la verdad puede ser más perjudicial que beneficioso. No se trata de abandonar a los demás por capricho, sino de comprender que hay límites espirituales. Cuando alguien elige conscientemente ignorar la sabiduría, nuestra intervención no cambiará su rumbo si su corazón permanece cerrado. En el libro de Proverbios capítulo 13, verso 20, leemos una advertencia clara y directa. El que camina con sabios se vuelve sabio, pero el que se junta con necios acaba perjudicado. Esta enseñanza va mucho más allá de una simple recomendación. Nos habla de las consecuencias reales de nuestras asociaciones. La compañía de los imprudentes no solo no construye, sino que también puede arrastrarnos al desastre. Jesús, nuestro mayor ejemplo, no solo predicó sobre el amor, también nos enseñó a ser prudentes. En Mateo capítulo 7, advirtió a sus discípulos sobre personas que aparentan ser piadosas, pero en su interior esconden intenciones destructivas. Les dijo que se cuidaran de los falsos profetas, que se presentan disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos hambrientos.
¿Cómo identificarlos? Por sus frutos, no por sus palabras dulces, no por su apariencia, sino por el resultado de sus acciones. Esto no es una invitación a juzgar superficialmente. Es una llamada a discernir si alguien realmente está abierto al cambio o si simplemente está utilizando la apariencia de necesidad para manipular. Porque aunque Dios es inmensamente paciente, también es justo. Y su justicia implica permitir que cada persona coseche lo que ha decidido sembrar. Hay momentos para advertir, para extender la mano, para enseñar, pero también hay momentos en los que debemos dar un paso atrás y permitir que la vida siga su curso. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice con firmeza: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Si alguien ha elegido el camino de la necedad, no es nuestro deber rescatarlo de cada consecuencia. Nuestra misión es ser instrumentos de Dios, no sus reemplazos. La verdadera sabiduría está en saber cuándo intervenir y cuándo guardar silencio, cuándo hablar con firmeza y cuándo retirarse con paz. No todas las luchas son nuestras, no todas las personas están listas para recibir la verdad, y no toda acción que parece generosa es realmente útil. La palabra de Dios nos guía no solo para tener buenas intenciones, sino para actuar con inteligencia, sabiendo que incluso la compasión sin dirección puede volverse destructiva. Desde el inicio de la historia humana, el trabajo fue parte esencial del diseño divino. Incluso antes de la caída, cuando todo era perfecto en el jardín del Edén, el hombre ya tenía una misión: cuidar y cultivar la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice que Dios colocó al hombre en el jardín para que lo trabajara y lo cuidara. Esto nos muestra que el esfuerzo no fue una consecuencia del pecado, sino una parte hermosa del propósito original. Trabajar no es un castigo, es un medio a través del cual desarrollamos nuestras capacidades, encontramos propósito y colaboramos con Dios en su obra. Pero a lo largo del tiempo, muchas personas han rechazado esta verdad. En lugar de asumir responsabilidad, prefieren depender constantemente del esfuerzo de los demás. La Biblia no guarda silencio ante esta actitud. En su segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo deja muy claro un principio innegociable: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Este mensaje no busca ser duro o insensible, sino prevenir el fomento de una vida marcada por la pereza. En la iglesia primitiva ya había personas que esperaban ser mantenidas por los otros creyentes sin poner de su parte. Pablo respondió con firmeza: todos deben asumir su parte del esfuerzo. El libro de Proverbios también hace énfasis en los peligros de la pereza. En el capítulo 6 se dirige al perezoso con palabras directas: ¿hasta cuándo dormirás? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de descanso y la pobreza llegará como un ladrón. Esta imagen es poderosa. Nos recuerda que cuando el descanso se convierte en evasión constante, las consecuencias no tardarán en aparecer. Jesús también abordó este tema en una de sus parábolas más conocidas, la parábola de los talentos. En ella, distinguió claramente entre quienes trabajaron diligentemente y multiplicaron lo que se les confió, y aquel que por miedo o negligencia decidió esconder lo que recibió. En Mateo capítulo 25, versículo 26, el amo le dice al siervo inactivo: siervo malo y negligente. No hubo lugar para excusas ni explicaciones. Mientras unos aprovecharon la oportunidad, él la desperdició. Su castigo no fue solamente perder lo que tenía, sino quedar apartado del favor de su Señor. La enseñanza es clara. Dios valora el esfuerzo, la responsabilidad y la diligencia. Mientras muchos buscan caminos fáciles, la Escritura exalta al que trabaja con fidelidad, al que no huye del compromiso, al que construye con sus manos lo que otros solo sueñan con recibir. Hay una enseñanza poderosa escondida en un versículo que a menudo pasa desapercibido. Proverbios capítulo 10, versículo 4 nos revela una verdad contundente: la mano floja conduce a la pobreza, pero la mano laboriosa produce riqueza. Esta declaración no es simplemente un consejo práctico sobre economía personal. Es una radiografía del alma, porque el trabajo, más que una fuente de ingreso, es un espejo del carácter. Las personas que rehuyen al esfuerzo, que se acomodan a la comodidad de la inactividad, no solo enfrentan escasez material, también se sumergen en una vida de dependencia constante, insatisfacción y una sensación creciente de vacío. La falta de esfuerzo no se paga solamente con una billetera vacía, sino con un corazón frustrado. Jesús, con su sabiduría incomparable,
ilustró esta verdad con una de las parábolas más conmovedoras del Evangelio, la historia del Hijo Pródigo, relatada en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Un joven, cegado por su deseo de libertad y placer, exige su parte de la herencia y abandona el hogar paterno. La riqueza que recibió no fue sembrada con responsabilidad, sino derrochada en placeres efímeros. Su caída fue inevitable, y fue en ese momento de miseria extrema, cuidando cerdos y ansiando alimentarse con sus obras, cuando por fin despertó a la realidad. El versículo 17 de Lucas 15 lo describe así. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí, muriéndome de hambre? Su miseria no fue producto del destino, ni de una injusticia externa. Fue el fruto directo de sus decisiones equivocadas. Esto nos muestra algo crucial. Dios es generoso y desea bendecir, pero su provisión no está destinada a quienes rehúsan actuar. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, se nos promete que Dios abrirá los cielos para bendecir toda obra de tus manos. No dice tus intenciones ni tus buenos deseos. La bendición divina cae sobre lo que haces, sobre tu esfuerzo, sobre tu acción. Un ejemplo fascinante se encuentra en el desierto, cuando los israelitas recibieron maná del cielo. Dios proveyó alimento sobrenatural, sí, pero no lo dejó servido en la boca de nadie. Cada mañana, antes de que el sol quemara la tierra, las familias debían levantarse, salir y recoger su porción. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Lo deja claro. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción correspondiente. Incluso en los milagros hay una parte humana que no podemos ignorar. El rey Salomón, considerado el hombre más sabio de su tiempo, escribió múltiples proverbios exaltando el valor del trabajo. En el capítulo 12, versículo 24 de su libro afirma: la mano diligente obtendrá el mando, pero la negligente será esclava. El esfuerzo no solo trae sustento, también abre puertas, te posiciona, te eleva. Aquellos que se comprometen con su labor no solo prosperan, sino que lideran, y los que se niegan a trabajar terminan dependiendo de otros. La pereza, lejos de ser neutral, te coloca en una posición de debilidad. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio, trabajó como carpintero. Marcos 6, versículo 3, nos muestra que la gente lo conocía como el carpintero hijo de María. Él, siendo el Hijo de Dios, eligió vivir con responsabilidad. Nos dio ejemplo desde lo cotidiano. Otro texto contundente aparece en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todo tu empeño. Dios no nos llama a la mediocridad, sino a dar lo mejor de nosotros en cada tarea, por más pequeña que parezca. Esta enseñanza fue encarnada por el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 3, se nos cuenta que fabricaba tiendas para sustentarse, a pesar de tener el derecho de recibir ayuda como predicador. Su ejemplo habla más que 1000 sermones. Negarse al trabajo no es simplemente pereza, es una actitud del corazón que rechaza la responsabilidad. La Biblia deja claro que el esfuerzo es uno de los medios que Dios usa para formar nuestro carácter. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Pablo advierte con firmeza: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Quien no siembra nada no puede esperar fruto alguno. Miremos otro pasaje impactante. Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Allí se relata cómo el pueblo reconstruyó los muros de Jerusalén. ¿Qué hizo posible esa gran obra? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La bendición de Dios estaba presente, pero fue el esfuerzo colectivo lo que impulsó el progreso. Sin compromiso no hay transformación. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, Pablo lanza una exhortación poderosa. Sean firmes e inamovibles, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí queda claro, ningún esfuerzo que hagas para honrar a Dios será desperdiciado. Dios honra el trabajo. Espera que cada uno asuma la responsabilidad de su vida y no se acomode en la pasividad. No hay virtud en glorificar la pereza ni en permitir que otros vivan a costa del sudor ajeno. Proverbios capítulo 21, versículo 25, lanza una advertencia directa. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos se niegan a trabajar. El trabajo es más que una necesidad, es un reflejo del Creador. En Juan 5, versículo 17, Jesús declara: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Si Dios, siendo perfecto, continúa obrando, ¿con qué
argumento podríamos justificar nuestra inactividad? Rechazar el trabajo es rechazar el diseño divino. Cada vez que postergamos, que evitamos comprometernos, que esperamos que otros resuelvan lo que nos corresponde, estamos desalineándonos del propósito que Dios tiene para nosotros. El esfuerzo no es un castigo, es una herramienta sagrada que forma, bendice y transforma. Muchos piensan que la fe se demuestra solo con palabras bonitas o intenciones nobles, pero la Escritura va mucho más allá. En 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8, encontramos una advertencia contundente. Si alguno no cuida de los suyos, y especialmente de los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto no es una metáfora, ni una exageración. Es una declaración clara sobre la importancia del compromiso, la responsabilidad y el trabajo en la vida del creyente. La pereza no es simplemente desorganización o falta de energía. Es una decisión continua de ignorar, el llamado a actuar, a producir, a responder a las necesidades propias y ajenas. Proverbios nos revela una verdad ineludible. El perezoso no hará por causa del frío, por tanto pedirá en la cosecha y no hallará nada. El que no se esfuerza cuando es el tiempo de sembrar, no puede esperar milagros cuando llegue el momento de cosechar. Esta es una ley espiritual tan cierta como la gravedad. No se trata de castigo, sino de consecuencia. Dios no recompensa la inactividad, sino la disposición. No glorifica la comodidad, sino el carácter forjado en el esfuerzo. Aquellos que eligen constantemente el camino fácil, la dependencia crónica o el estancamiento disfrazado de descanso, están cerrando la puerta a la plenitud que el Señor quiere entregarles. La ayuda y la compasión son virtudes cristianas, sí, pero el respaldo divino no está diseñado para mantener la pasividad, sino para fortalecer a los que dan un paso adelante. Desde el Génesis, Dios estableció un orden preciso. Todo lo creado tiene una función específica. Nada fue hecho sin propósito, sin estructura o sin diseño. Ese orden refleja su carácter, y cuando es ignorado, surgen consecuencias inevitables. Cuando las personas deciden caminar fuera de ese diseño, el resultado no es neutral, es ruptura, caos, desorden. Y lo más trágico es que muchas veces esa desarmonía no nace por ignorancia, sino por rebelión deliberada contra lo que Dios ya ha dejado claro. No es casual que las Escrituras nos adviertan con tanta fuerza contra quienes promueven división intencionalmente. En el libro de Proverbios capítulo 6 se enumeran 7 cosas que el Señor aborrece, y entre ellas aparece una que suele pasarse por alto: el que siembra discordia entre hermanos. No es un error menor, es una actitud destructiva, venenosa, que ataca la raíz misma de la unidad. La división causada por el ego, el orgullo o el deseo de control carcome comunidades, destruye amistades y debilita iglesias. Tenemos un ejemplo potente en el Antiguo Testamento: la historia de Coré. Este hombre, junto con Datán y Abiram, desafió a Moisés y a Aarón con palabras que sonaban espirituales, pero escondían un corazón sediento de poder. En Números capítulo 16 afirmaron: toda la congregación es santa y el Señor está en medio de ellos. ¿Qué tenía de malo esa frase? Nada en la superficie. Pero Dios no se deja engañar por apariencias. Él vio la intención detrás del discurso. Coré no buscaba justicia, sino influencia. No luchaba por el pueblo, luchaba por sí mismo. El desenlace fue drástico. La tierra literalmente se abrió y los tragó. Fuego descendió y consumió a quienes los siguieron, porque el Señor no tolera la rebelión disfrazada de espiritualidad. Hay una gran diferencia entre la oposición que surge por defender la verdad y el conflicto provocado por ambición personal. Jesús mismo dijo algo impactante en Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pero esa espada no es de violencia ni de imposición. Es la división inevitable que ocurre cuando la verdad confronta las mentiras del mundo. No es que Jesús busque dividir, sino que la verdad separa, naturalmente, la luz de las tinieblas. Por eso Pablo fue tajante al instruir a Tito sobre cómo actuar frente a personas conflictivas. Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. No pierdas tu tiempo en argumentos sin fin. No te enredes con quienes usan el debate como un arma para dividir, no para edificar. La corrección es un acto de amor, pero si alguien la rechaza una y otra vez, el límite está marcado. Los fariseos eran expertos en esto. En lugar de alegrarse por los milagros de Jesús, buscaban pretextos para criticar. Cuando sanaba, cuestionaban el día. Cuando liberaba a los oprimidos, lo acusaban de estar aliado con el mal. En Mateo 12,
Al ver que Jesús expulsaba demonios, dijeron: «Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios». ¿Te das cuenta? Lo que debería haberles llenado de esperanza, lo transformaron en motivo de acusación, porque sus corazones no buscaban la verdad, sino proteger sus privilegios. Este tipo de actitud no solo destruye la comunión, sino que impide que muchos vean el poder de Dios en acción. La discordia, el chisme, la crítica sin edificación y la rebelión encubierta son estrategias del enemigo para frenar lo que el cielo quiere hacer en la tierra. Por eso el llamado es claro. Trabaja con diligencia, cuida de los tuyos, respeta el orden divino y rechaza cualquier forma de división que no provenga del celo por la verdad. La fe verdadera no se limita a lo que se cree, sino que se manifiesta en cómo se vive, cómo se actúa y cómo se construye comunidad. Vivimos en una cultura que idolatra la opinión pero rechaza la corrección. Una generación que aplaude la autenticidad siempre y cuando no toque sus áreas oscuras. Pero la sabiduría bíblica nos presenta otra realidad. Proverbios capítulo 9, verso 8 declara: «No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará». En otras palabras, la corrección no es para todos, no porque no la necesiten, sino porque no están dispuestos a recibirla. Hay personas que confunden el amor con la aprobación incondicional, que creen que amar es nunca decir esto está mal. Pero el amor verdadero no encubre el error, lo confronta con gracia. Aún así, hay quienes, por orgullo o dureza de corazón, rechazan toda corrección, aunque venga envuelta en paciencia, ternura y verdad. No quieren cambiar, solo quieren que todo a su alrededor se adapte a su forma de vivir. Jesús, con la claridad que lo caracteriza, dijo en Mateo capítulo 7, «Por sus frutos los conoceréis, no por lo que dicen, no por lo que aparentan necesitar, no por sus súplicas ni por su elocuencia. El verdadero corazón se revela en el fruto, en lo que producen, en lo que transforman, en cómo viven día tras día. ¿Qué demuestra si alguien tiene un corazón enseñable? Su reacción ante la corrección, su capacidad de agradecer aunque duela, su disposición a cambiar aunque cueste. La generosidad es una virtud del reino, pero también lo es la sabiduría. En 2 de Corintios capítulo 9, verso 7 leemos: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». ¿Qué significa esto? Que el acto de dar no debe nacer de la culpa ni de la presión social, mucho menos de la manipulación emocional. Dar debe ser un acto libre, gozoso, dirigido por el Espíritu y no por el miedo a quedar mal. Porque cuando ayudamos sin discernimiento, alimentamos la dependencia. Y cuando damos sin dirección, terminamos agotados. Dios no nos llama a ser salvadores de todos, sino siervos obedientes. Nos pide que demos sí, pero con propósito. Que amemos, claro, pero sin renunciar a la verdad. Que abracemos, por supuesto, pero sin justificar lo injustificable. El que solo quiere recibir, pero nunca aprender, jamás valorará lo que se le ha entregado. El que permanece en el error sin el mínimo deseo de cambio, convierte cada oportunidad en una pérdida. Y el que se acerca por conveniencia, no por convicción, se irá cuando las condiciones cambien. Porque lo que sostiene una vida no es cuánto se le da, sino cuánto decide crecer con lo que ha recibido. Peor aún es aquel que recibe sin gratitud ni transformación. Ese seguirá pidiendo más, esperando más, exigiendo más, sin darse cuenta de que el vacío que siente no es por falta de recursos, sino por falta de dirección. Ninguna cantidad de ayuda podrá llenar un corazón que no reconoce su necesidad más profunda. Dios, el llamado sigue siendo claro. Somos luz, pero una luz que ilumina, no que se extingue tratando de calentar a quienes aman más la sombra. Somos llamados a ser generosos, sí, pero también a discernir, a extender la mano pero sin cerrar los ojos, a amar pero sin negociar, lo que es santo, porque al final lo que verdaderamente transforma no es cuánto se da, sino si hay o no un corazón dispuesto a rendirse ante aquel que todo lo puede cambiar.